maravilloso tiempo, Padre, este tiempo tan precioso, Señor, este tiempo tan hermoso, este tiempo en el cual, Señor, en diferentes lugares, Señor, están dando esa palabra maravillosa. Pido que bendiga, Señor, en cada lugar, Señor, a cada hermano, Señor Jesús, Señor, que la palabra sea sazonada, Señor, que usted sea el que le dé el sazón, que le dé el espíritu, Señor, a esta palabra y a la palabra de cada uno de tus hijos, Señor, a través de sus bocas, Padre Celestial. Pido que bendiga de una manera especial, Señor, en todo lugar, a los que están oyendo, pero aún también a los que están transmitiendo, Señor, a través de estos medios, Señor. Te lo suplicamos, Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Qué bueno, ¿verdad? Que cuando una comida, ¿no?, realmente está desabrida, pierde ese gusto, pero qué bueno cuando puede sazonarse, cuando, ¿verdad?, la palabra puede estar cargada de su espíritu. Que el Señor nos ayude hoy a cada uno de nosotros y a cada uno de los hermanos en diferentes lugares que puedan estar liberando esta palabra, ¿no? El Señor decía en una porción que no le tocaba a los discípulos en esos momentos el saber el tiempo y la sazón, ¿no? El tiempo en que le iba a dar y cómo Él la iba a dar, cómo la iba a sazonar, ¿no? Y a veces da una palabra el Señor y a veces no entendemos, ¿no? Pero la sazón la da el Señor en diferentes tiempos, en diferentes lugares, ¿verdad? Que hay culturas y comidas en diferentes sitios, ¿no? Y verdad que cada quien le da una sazón distinta, y por eso le damos gracias al Señor por su palabra, que el Señor en este tiempo pueda sazonar esta palabra, la palabra de cada uno de los siervos que puedan estar en cualquier lugar, ¿no? Amén. Y bueno, quiero hablarle algo hoy maravilloso, una prédica que, bueno, creo que hemos escuchado desde que conocimos al Señor. Siempre escuchamos hablar, ¿no?, y disfrutar de esta porción tan rica, pero creo que esa es toda nuestra vida, a cada instante, a cada segundo de nuestra vida, tal vez nuestra actitud, y el Señor nos quiere ayudar cada día más. Pues vamos a buscar en el libro de Lucas 15, del 11, ¿no? Esa parábola que siempre hemos hablado del hijo pródigo, esa enseñanza que el Señor venía hablando también de la oveja perdida, de la moneda perdida. Pero aleluya, cuando hablaba de perdida no era que estaba perdida y se perdió por siempre, sino que aleluya, estaba perdida, amén, pero se pudo conseguir, se pudo volver, ¿no? Y es lo más hermoso del amor de Dios que realmente sobrepasa el entendimiento nuestro cuando el Señor puede conseguirlo, porque es el Señor mismo, ¿no? Y quiero que busquemos en Lucas 15, del 11 al 16, dice que también dijo, un hombre tenía 2 hijos, dice, y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de mis bienes que me corresponde, y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes, viviendo perdidamente. Cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para apacentar cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Señor Jesús, hay momentos donde pensamos que bueno, que todo lo que Dios nos ha dado nos basta y ya no hace falta buscar más de Él. Bueno, ya hasta el día de hoy lo que he orado, lo que he leído, las enseñanzas, bueno, ya está bien, me siento bien y creo que con esto puedo andar. ¿Para qué seguir orando? ¿Para qué seguir buscando? Pero así también como que el hijo pródigo pensaba él que ya tenía todo lo que el padre le había dado y que no le hacía falta más nada. Pero en el diario andar, algo que aconteció fue que se separó del padre. Se alejó del padre, dice que se apartó del padre, se apartó por completo. Y una de las cosas terribles es apartarse del Padre. Que el Señor nos ayude, porque mientras estamos en Él, está fluyendo la vida. Mientras estamos en Él, está como quien dice el suministro a diario, el sazón, la vida del Señor. Pero cuando nos separamos de Él, se gastan las cosas, se pierde la fuerza. Pero qué bueno que el Señor aún en medio de todas estas cosas, dice tan maravilloso, tan bello, ¿no? Allá en Isaías, que dice que Él da fuerza al que no tiene ninguna. Él la renueva a esos que esperan a Jehová, nuevamente, Él nuevamente la fortalecerá. Dice que levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Y este hombre, este hijo pródigo, este hijo que se apartó, se cansó, dice que ya se le agotó todo. Se olvidó de esa porción de Juan. Vamos a buscarla en Juan 15,
Juan 15, también una porción muy disfrutable y muy vista, ¿no? Y muy predicada en diferentes partes. Juan 15, 4 dice: permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Dice: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separado de mí nada podéis hacer. ¿Verdad que como se le ha olvidado al hijo pródigo, a veces también a nosotros, el orgullo, pensamos que la sabemos y que estamos bien, pero vemos cómo se va acabando porque el Señor nos ha dado, ¿verdad?, de su espíritu, nos ha dado de su palabra, le damos gracias al Señor. Pero el orgullo, la dependencia, una de las cosas terribles es intentar de hacerse dependiente realmente completamente de nosotros mismos y no depender del Padre. Pero el Señor quiere que nos volvamos a Él, que podamos volver al Señor, que podamos nuevamente ir al Padre, que podamos sentir ese sazón o esa palabra sazonada, que podamos orar al Señor para que esa palabra llegue con espíritu y vida a nosotros. Señor, realmente si se ha perdido ese sazón, si he perdido el gusto, dice que esa enfermedad del COVID-19, dice que las personas pierden el olfato, y al perder el olfato pierden el gusto, ¿no? Y hay momentos donde el enemigo quiere que se pierda, porque Satanás vino a eso, a hurtar, matar y destruir, a que pierdan el olfato, el gusto por la palabra, y que tenemos que orar, ¿verdad? Señor, ayúdanos a que esa palabra pueda usted sazonarla cada día más, que el Señor nos ayude en todo esto. Así le pasó a este hijo pródigo, a este hijo que se apartó del Padre, pensando que la herencia, tal vez intentó de hacer negocio, tal vez intentó de hacer muchas cosas, pero vemos que perdidamente lo que hizo fue desperdiciar todo lo que Dios le había dado. Lo había desechado por completo, Señor Jesús. Pero hay algo maravilloso que no solamente eso, ¿no? Porque cuando vemos al hijo pródigo, vemos al hijo que despreció muchas cosas, el hijo que dejó tantas cosas. Pero el 17 dice, del 17 al 19, dice: y volviendo en sí. Volviendo en sí dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Qué bueno que en medio de su hambre, en medio de su necesidad, en medio de esa ciudad de hatos de cerdo, aleluya, lejos, se acordó del Padre, se acordó nuevamente. Dios mío, cuántos jornaleros, dice que volvió en sí, volvió la esperanza, volvió la fe, volvió la confianza en el Padre. Se acordó de que en el Padre habían tanto pan, sabe, que aún a los jornaleros le daba tanto pan. ¿Cómo no sería él que era hijo, no? Y pudo volver en sí y dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? O sea, me aparté del Padre, ahora perezco de hambre. Eso es Lucas 15, 17. No, Señor Jesús, y verdad que, aleluya, porque gracias al Señor, porque el mismo Señor fue el que activó esa conciencia en el Hijo, así como activa la conciencia en nosotros, porque por nosotros mismos difícilmente nos volvemos. Gracias por el amor que Dios ha tenido hacia con nosotros y por hacer un corazón sensible a decir: Señor, ¿verdad que cuántos jornaleros en casa de mi Padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Dice el 18: me levantaré, iré a mi Padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Vemos que el hijo había pecado separándose del Padre. Había pecado malgastando todas las cosas que el Padre le había dado. Se había, como quien dice, no tuvo el valor, no valoró lo que el Padre le había dado. Lo dejó a un lado. Pero gracias al Señor porque volvió en sí. Y recordaba un caso en Números 17, cuando estaban intentando de buscar cuál era el sacerdote, que dice que en Números 17, del 5 al 8, dice que ellos colocaron unas varas. Obviamente esas varas ellos las utilizaban en el desierto para caminar, unas varas tal vez secas, duras, fuertes, ¿no? Vamos a buscar el número 17 del 5 al 8. Número 17 del 5 al 8. Jesús es el Señor. Cuando estaban murmurando, cuando no sabían ellos tanta lucha, ¿verdad?, que tuvo que tener Moisés primero luchando con Faraón, pero después luchando con su mismo pueblo que murmuraban,
pueblos que querían dejarlo, pueblos que lo criticaban, aún su misma familia, tantas situaciones que Moisés tuvo que recobrar nuevamente el amor al Padre, volverse al Señor, ¿no? Señor Jesús, y aquí aconteció algo, vamos a leerlo del 5 hasta el 8, dice que ellos agarraron sus varas y cada quien de la tribu colocaba el nombre de su vara, ¿no? Y dice el 5, y florecerá la vara del varón que yo escoja, y haré cesar de delante de mí las quejas que los hijos de Israel, con que murmuraron contra nosotros. Y Moisés habló a los hijos de Israel, y todos los príncipes de ellos le dieron las varas. Cada príncipe con la casa de su padre una vara, en total 12 varas. Y la vara de Aarón estaba entre las varas de ellos. Y Moisés puso la vara delante de Jehová en el tabernáculo de testimonio. Y aconteció que el día siguiente vino Moisés al tabernáculo de testimonio. Y aquí que la vara de Aarón de la casa de Leví había reverdecido, amén, echado flores y arrojado renuevo y producido almendras. Señor Jesús, qué precioso que reverdeció. Así como el hijo pródigo reverdeció su esperanza, reverdeció la fe, reverdeció la seguridad y reverdeció el fruto. Así también esa vara de Aarón que parecía que estaba ya seca, como este hombre separado del Señor, reverdeció nuevamente. Esa vara volvió a dar algo precioso. Esa vara seca volvió a dar algo, así como los huesos secos de Ezequiel, ¿sabe? Que parecía que estaban ya secos, y ese era el pueblo que decía eso, ese era el pueblo. Ahí también este hijo estaba seco, se había secado, se había apartado, estaba muerto, Señor Jesús, pero el Padre, aleluya, hizo que recobrara todas las cosas nuevamente. Y vamos nuevamente a Lucas 15. Gracias al Señor por esa palabra, que el Señor siga sazonándola, llegando a cada uno de sus hogares, sazonando con esa sal, dándole ese gusto maravilloso, dándole ese gusto exquisito, ese sazón en este tiempo, ¿no? Señor Jesús, dice el 15, Lucas 15, del 20 al 24, dice, y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello, y le besó. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a su siervo, sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed becerro gordo y matadlo. Comamos y hagamos fiesta, porque este mi hijo muerto era y ha revivido. Se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Señor Jesús, creo que este es el propósito principal de la palabra. Creo que desde Génesis hasta Apocalipsis, aleluya, Dios está esperando hombres y mujeres que puedan volverse a Él. Hombres y mujeres que puedan intentar de inclinar su rostro. Hombres y mujeres que puedan decir, Padre, aquí estoy. Si quieras, hazme como uno de tus jornaleros. Vemos que esto activa al Padre. Dice que el Padre corre. El Padre se le echa al cuello, le besa. O sea, el Padre no está señalándolo, el Padre no está en ese momento juzgándolo. El Padre, verdad que la emoción que tenía, lo que hizo fue correr a su hijo. Ver que su hijo que había muerto, había revivido. Ver que su hijo que estaba ya muerto, como que dice, y no solamente eso, sino que el hijo venía como un jornalero. Él se había acostumbrado ya a trabajar con cerdo y a trabajar como empleado. Y dijo, realmente yo lo que hice, yo el pecado que he cometido, yo creo que mi padre no me va a aceptar. ¿Sabe? Yo lo que hice, ¿sabe? Malgasté los bienes que él me dio. ¿Sabe? Una mente humana normal piensa que el padre inmediatamente lo va a desechar, lo va a apartar. Pero no, hermano, cuando hay un corazón que puede volverse al Padre, el Padre desde lejos, sin el que el Hijo hablara algo, ¿sabes? No se le quedó viendo, él no intentó de buscarle un correazo, un palazo, o golpearlo, sino que él solamente con ver que el Hijo venía hacia él corrió. ¿Sabes? Él corrió, él se echó a su cuello, él le besó. ¿Sabes? Sin todavía el hijo decirle nada, sin todavía pedirle perdón, todavía decirle nada, el padre lo besó. Y el hijo cuando pudo, yo creo que cuando el padre realmente lo suelta, ¿verdad? Señor Jesús, porque en el 20 dice, y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre. Y fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Inmediatamente más se sintió el hijo, ¿no? Y dice el 21, y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Señor Jesús, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, gasté tus bienes, ¿sabes? No me importó, me separé de ti, Padre, pero aquí vuelvo nuevamente, no me importa,
ponme como uno de tus jornaleros. Pero el padre no quería eso para él. Y recordamos en Efesios 3, del 19 al 20, vamos a buscarlo. Efesios 3, Jesús es el Señor. Del 19 al 20 dice así: y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que sean llenos de toda la plenitud de Dios. Efesios 3, 19 al 20. Y de conocer el amor de Cristo, que excede, sobrepasa todo conocimiento, para que sea lleno de toda la plenitud de Dios. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Vemos cómo este hijo estaba limitado. O sea, él venía al padre, pero para que el padre lo hiciera un empleado, un jornalero. O sea, él se había limitado y dijo, bueno, yo le voy a pedir al padre, y a veces nosotros también le pedimos al padre: Padre, hemos hecho lo malo, Padre, aquí estamos, Padre, ponme como un empleado, ponme como un jornalero. Pero dice que el amor de Cristo excede al conocimiento. O sea, el conocimiento que él tenía, este joven o este hombre, era que por lo que había hecho tenía que ser un jornalero. Él llegaba a ese límite, pero el Padre, el conocimiento, el amor del Padre estaba por encima. Él pudo experimentarlo ahí. Si él no sale y pasa por eso, no puede experimentar el amor del Señor. O sea, él siempre lo tenía ahí al Padre, pero nunca había valorado tanto el amor del Padre como ahora que se había separado del Padre y pudo volver al Padre. Tal vez el Señor hoy quiere a muchos hijos que tal vez se han apartado, que tal vez no están hoy. O sea, que tal vez realmente no están en el Señor, o se han separado por problemas que han podido tener, por situaciones. Y dijo, bueno, ya me voy. Pero cuando esa hambre viene, cuando esa hambre espiritual viene, bueno, tenemos que volvernos al Padre. Y el Padre, el amor del Padre, excede a todo conocimiento. Nos limitamos, pensamos que viene el Padre a juzgar, pero no, cuando ve el corazón contrito y humillado, el Señor no se puede resistir. Y en este hombre dice que el Señor se dio más, dice, y aquel que es poderoso, el 20, para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. ¿Sabe? Él pedía que fuera un jornalero. Él entendía que él podía solamente llegar a ser un jornalero. Él le pedía al Padre solamente pan, pero el Padre no le dio pan. El Padre también le dio un becerro. Y hoy el Señor también nos quiere dar un becerro, el becerro más gordo, el becerro gordo. El becerro gordo, el Señor está preparando ese becerro gordo para nosotros. Cuando nos volvemos al Padre, hay un becerro gordo. Y disfrutaba, ¿no? Y decía que mientras él estaba gastando en muchos lugares, ¿no? Aquí en España, aquí en Tenerife y en muchas partes del mundo, en esta época, mayormente las personas engordan un cochino para comérselo en diciembre. Por eso es que dice que a cada cochino le llega a su diciembre, ¿verdad? Su sábado. No, pero acá siempre lo preparan en diciembre. Mi padre me contaba que aquí ellos mataban un cochino y lo guardaban la carne, se comían una parte en diciembre como una gran cosa, como una gran fiesta, porque era difícil la carne, y lo demás lo guardaban para el resto del año salado, para ir comiendo poquito a poco, ¿no? Muchas personas ahorita en diciembre, engordan un pavo, otros engordan un becerro. Y aquí el Padre, mientras el Hijo estaba malgastando, el Padre tenía una fe tan grande que él estaba engordando ese becerro. Fíjate cuando le dice a este sirviente, ¿no? Dice, vaya y busque el becerro gordo. En otra versión dice, el becerro más gordo. ¿Sabe? El Señor está preparando un becerro. Está preparando el becerro gordo para cuando nos volvamos, el becerro gordo para cuando se vuelva. ¿Sabe? Él está preparando cosas maravillosas. Él está preparando un mejor vestido. Él está preparando un mejor anillo. ¿Sabe? Él está preparando un calzado. Dios no se quiere quedar así. Dios a cada uno de sus hijos, ¿sabe?, los ha llamado para que se puedan volver tarde o temprano. Compartía con unos muchachos que estaban practicando, ¿no?, la santería. Con dos de ellos me pasó eso, ¿no? Y me decían todas sus prácticas y podíamos compartir. Y yo le decía a ellos eso, que el Señor estaba preparando un mejor becerro, que estaba permitiéndole pasar por situaciones y conocer tal vez todas esas cosas ocultas y feas que estaban ellos practicando, pero que el Señor tenía un plan para ellos. Y uno de ellos, gracias al Señor,
se volvió al Señor, estando yo allá, estando yo compartiendo con ellos, que tenía alto rango, pero pudo ver que el Señor tenía preparado. Cuando él se volvió, él desde niño conoció el Evangelio. Desde niño su madre estuvo siempre en el Evangelio. Amén. Y bueno, tal vez si algún día lo escuchan, lo están escuchando las personas allá en Venezuela, en La Guairita, saben que es así. Es el hermano Abraham. Aleluya. Saben que no importa decir su nombre porque él está sirviéndole al Señor y sabe que es así. Desde niño su madre siempre estuvo en el Evangelio. Una de las personas que yo conocí siempre en el Evangelio desde niño, fue esa anciana, siempre con una Biblia. Pero su hijo empezó a buscar cosas ocultas, cosas feas, cosas que realmente no eran del Señor, y tuvo rangos altos en la santería. Pero vemos cómo el Señor lo rescató, lo sacó, y después le tenía preparado el becerro más gordo, le tenía preparado un anillo también de autoridad, le tenía preparado también un vestido. Y a otro también conocido, también pude ver también esa experiencia que el Señor tenía preparado, y varias personas, el Señor le tenía preparado cosas maravillosas, que habían conocido al Señor, lo habían dejado, pero el Señor nunca dejó de engordar el becerro. El Señor nunca ha dejado de engordar el becerro también para ti, ¿sabes? Para hacer una fiesta contigo, para volverse contigo, donde quiera que esté. Realmente el Señor, de cualquier país, cualquier lugar del mundo, el Señor tiene una fe tan grande por nosotros, más que la que nosotros tenemos en Él a veces. O sea, el Señor sigue esperando. ¿Por qué estaba engordando ese becerro, ese padre? Porque Él sabía que de un momento a otro llegaba su hijo. Él sabía, Él estaba, dice que lo vio de lejos. ¿Cómo pudo reconocerlo? Él estaba esperándolo. O sea, él como que no, en el día, como que no trabajaba el padre. Estaba solamente viendo la carretera, viendo el camino, a ver cuándo su hijo aparecía. Ahí también está el Señor hoy, a través de esta palabra, Señor Jesús. Y Él pudo comprobar el amor que sobrepasa todo entendimiento. Moisés, en Éxodo, vamos a leerlo, Éxodo 3. Jesús es el Señor. El Señor había hecho un llamado a Moisés también, un llamado precioso, aleluya, para que ayudara al pueblo como el libertador. Pero Moisés realmente, en medio de su angustia, su deseo tal vez de salvar al pueblo, dice que mató a un egipcio. Me llamaba mucho la atención porque dice que mató a un egipcio y dice que escondió el cuerpo. Parece que el egipcio, por lo que se ve, cuando escondió el cuerpo. Pero después Moisés, cuando vieron que estaban todos los israelitas discutiendo, él intentó de ser un mediador, de separarlo. Y uno de ellos, de su mismo pueblo, le dijo que si iba a ser como el otro, que lo había matado porque lo había visto. Su mismo pueblo fue el que realmente lo delató. El mismo pueblo fue el que lo delató, y él tuvo que esconderse, alejarse, correr. Pero el Señor, aleluya, en medio de todas esas cosas, tuvo tanto tiempo separado, ¿no? Pero el Señor no lo dejó así. Aun cuando él había descartado ese llamado, aun cuando había descartado ya la comunión con el Padre lo estaba llamando. Y dice que le habló de una zarza. Empezó Moisés, como dice, cuando estaba con las ovejas de su suegro. Ya él había dejado su pueblo, había dejado el llamado que Dios le había dado. Él se desentendió y dijo, bueno, cuido ovejas en el campo con mi suegro. Ahí ya no importa nada, yo estoy metido aquí en esta montaña. Pero el Señor, aunque Moisés había descartado ya su sueño, el Señor no lo había descartado. El Señor nuevamente un tiempo después lo llamó, ¿no? Y para avanzar, aleluya, vamos a leer cuando pasó todo eso, que le habló de la zarza. Muchos ya saben la historia. Dice que el 6 o el 5, y dijo, no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar que tú estás, tierra santa es. Y dijo, yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Dijo luego Jehová, bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias, y he descendido para librarlos de mano de los egipcios, y sacarlos de aquella tierra, a una tierra buena y ancha, a una tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del hebeteo y del jebuseo. Amén, aleluya. Iría yo al lugar de los herreños, de los teneriffeños, de todos ellos, ¿verdad? Amén. El clamor pues de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Ve por tanto ahora, y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Entonces Moisés respondió a Dios, ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Y él respondió, ve,
porque yo estaré contigo. Y esto será por señal de que yo te he enviado. Cuando haya sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. Fíjense que el mismo Moisés había descartado ya tanto. Dijo, ¿quién soy yo para que vaya Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Él sabía que había un llamado. El Señor, así como al hijo pródigo, nuevamente volvió a inquietar su corazón. Volvió a inquietar su corazón para que fuera a sacar a los hijos, para que saliera de esa esclavitud. Señor Jesús, y volvió nuevamente Moisés a recobrar su esperanza, a recobrar la comunión con el Padre, a recobrar nuevamente eso que fue tan duro, sacar a los hijos de Israel, a sus hijos de ahí. Pero él era el canal. Él era el canal, aleluya, y el Señor tenía preparado un becerro más gordo para Moisés. No era según lo que Moisés pensaba, no era como el Moisés creía, sino que el Señor lo procesó también así como ese hijo que lo procesó un tiempo fuera, amén, para después cuando viniera, nuevamente le diera la autoridad. Y vemos cómo Moisés entró con autoridad donde Faraón para liberar a su pueblo. Qué bello el Señor también, porque ese becerro que le dio a Moisés, ese mejor becerro, ese becerro más gordo, ese becerro también para poder sentir la satisfacción, la fe nuevamente en el Señor, la comunión con el Señor, el volver nuevamente a orar, el volver nuevamente a comunicarse con Él, decir aquí estoy. O sea, porque el Señor mismo le dijo, yo soy el Dios de Abraham, de tu padre, Abraham, Isaac y Jacob. Qué bello el Señor. Le damos gracias al Señor porque el Señor realmente a muchos también hoy el Señor está esperando con un becerro más gordo, esperando para disfrutar. Él hablaba. Vamos a buscarlo aquí en el 23. Y traer becerro gordo y matarlo y comamos y hagamos fiesta. Hagamos fiesta. Porque mi hijo muerto era y ha revivido. Se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Hicieron fiesta con ese becerro gordo. El Señor también tiene un becerro gordo. Un becerro gordo para usted. Un becerro gordo para nosotros. Un becerro gordo para cada uno que pueda estar escuchando este mensaje. El Señor está hoy y esperando solamente que podamos volvernos a ese Padre maravilloso para disfrutar, para regocijarnos, para alegrarnos, para que la fe nuevamente vuelva como quien dice a activarse, vuelva a conectarse. Dice del 25 al 32, dice que empezó algo tremendo, ¿no? Porque el enemigo siempre intenta de interferir. Y era un hermano de él. Era ese hermano y su hijo mayor, dice, estaba en el campo y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas. Y llamando a uno de los criados le preguntó qué eran aquello. Y él le dijo, tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar al becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él respondiendo dijo al padre, he aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino tu hijo, que ha consumido tus bienes con ramero, has hecho matar para él el becerro gordo. Ay, ay, ay. Él entonces le dijo, hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Realmente cuando estamos tocando lo que el Señor o aún reconciliándonos con ese Señor, no podemos estar saliendo a hablar con ninguno que pueda querer decir algo, sino que el Padre se encargue de explicarle lo que realmente nos pasó, que el Padre se encargue de explicarnos. No salga de la fiesta, no salga del disfrute, no salga de ese gozo, no salga porque a veces vienen hombres como y a veces el hermano mayor, así como los hermanos de José, tan buena gente ellos, ¿verdad? Señor Jesús, con situaciones que lo llevaron fue a la muerte. También este hermano por celos, le daba molestia que el Señor, el Padre, haya matado al becerro gordo, que esté celebrando. En vez de alegrarse, lo que hizo fue molestarse. Señor Jesús, pero el Padre el amor del Padre que sobrepasa el entendimiento, le pudo decir a él, mira, ese becerro no es solamente para él, ese becerro también es para ti. ¿Sabes? Ven, entra y disfruta tú también. El becerro no es un cabrito, hijo. Es el becerro gordo.
No es un cabrito que no tiene casi carne para que disfrutes con tus amigos. Es el becerro gordo. Yo quiero que el becerro gordo también sea para ti. ¿Sabes? Él había muerto, pero es resucitado. Recordamos la historia de Lázaro. Lázaro cuando murió y el Señor también vino a resucitarlo. Vemos que el Señor, yo creo que cuando Lázaro resucitó, si no fue el Señor, fue Lázaro mismo. Tuvo que haber corrido porque dice la palabra que el Señor amaba a Lázaro, a Marta y a María. Y yo creo que cuando lo vio resucitado, corrió también a besarlo. A besarlo en su cuello. ¿Cómo no se regocijó, cuando vio a Lázaro resucitado? Pero habían unos hermanos mayores, un pueblo judío, un pueblo que quería matar nuevamente a Lázaro. ¿Sabes? También este hijo mayor quería, como quien dice, matar al hijo. ¿Sabes? Padre, tú eres injusto. Tú no puedes hacer eso. A mí es que me lo tenías que dar, pero a ese hijo tuyo no, porque él había gastado todos tus bienes. Señor Jesús, que el Señor nos ayude a entender cuando realmente un hijo se puede volver. El pueblo de Israel le pasó lo mismo. Al pueblo de Israel, el Señor dice que lo llamó también a celo, ¿no? El Señor lo permitió. ¿Cómo va a ser que nosotros que cumplimos la ley, que nosotros que estamos siempre sirviéndote en Jerusalén, que sabemos toda la Biblia, que sabemos la palabra, cómo tú vas a utilizar o vas a llamar a un pueblo gentil? ¿Sabes? ¿Cómo va a ser eso? ¿Cómo vas a llamar a los samaritanos? ¿Sabes? Porque los mismos samaritanos, entre samaritanos y judíos no se tratan. Los mismos hermanos o los mismos israelitas, ellos también hasta el día de hoy todavía están en confusión. Ellos también no piensan que no puede ser el pueblo gentil al que el Señor se quiere regocijar con ellos. Ellos no entendían eso, no entendían que Dios también quería llamar a ese hijo menor. A ese hijo menor que tal vez parecía que no estaba en la promesa de ellos, la promesa que ellos tenían, pero en la promesa del Señor sí. ¿Sabes? Parece que ellos eran un pueblo que estaba perdido. El hijo mayor pensaba que el hijo no iba a volver más, que estaba ya perdido. ¿Sabes? Que deshonró al padre, deshonró a la familia y ya no iba a volver más. Pero el padre había inquietado el corazón de ese hijo. El padre puso en su corazón que volviera en sí, que pudiera ver que había pan en abundancia en su casa, que podía ver que lo estaba el padre esperando. Él tenía fe de que si volvía, aunque sea, lo recibía como un jornalero, Señor Jesús, pero aún el hermano no quería ni como jornalero, y menos que hiciera una fiesta. Que el Señor nos ayude cuando el Padre viene a recibir a alguien, podamos también entrar, ¿verdad? Y disfrutar, Señor, dándote gracias, Dios, porque tú estabas preparando un becerro gordo. En este tiempo de confusión, de situaciones difíciles que estamos tal vez pasando en diferentes partes del mundo, por todo lo que está aconteciendo, tal vez pensamos muchas cosas, y Dios mío, tantas promesas que tú has dado, ¿qué está pasando, Señor? Pero sabes que el Señor quiere que nos volvamos a Él, porque el Señor está preparando un becerro gordo. Señor está preparando un becerro gordo para celebrar con nosotros. El Señor había preparado un cordero precioso, un cordero que fue inmolado, y un cordero que no lo pudieron disfrutar los religiosos, un cordero que no querían entrar donde estaba Él, no querían entrar a disfrutar las enseñanzas. Uno decía que eran enseñanzas elevadas, pero otro decía que no podía ser. O sea, hay momentos donde el Señor quiere venir a que podamos disfrutarle como vino el cordero. O sea, vino a ser muerto para que tuvieran vida, y el pueblo no lo recibió en aquel entonces. Dice que a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Este hijo mayor no quería recibir también del disfrute, del regocijo. Estaba tan molesto, estaba tan bravo, estaba tan airado con ese hijo y con esa fiesta que el padre había hecho, que le decía al padre: Padre, tú eres injusto. Tú eres injusto, Señor, porque tú se lo diste a él y no me lo has dado a mí. No me has dado que sea algo más pequeño. Pero el becerro no era para el hijo menor, era también para el hijo mayor, porque para el hijo entra. Por eso es que ese amor sobrepasa el entendimiento. En Lucas 15, el 17, dice: y volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Señor Jesús, él pensaba que iba como un jornalero, pero el padre le dio la autoridad de hijo nuevamente. Escuchen esto. Él pensaba que iba como jornalero, pero el padre le dio la autoridad de hijo nuevamente. Él pensaba que iba a comer ¿qué? Pan. Dios, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Yo quiero ser jornalero. ¿Qué voy a comer? Pan. Pero el Señor, el Padre, le mató el becerro gordo. Señor Jesús, qué bello. El Señor le mató el becerro gordo. Señor Jesús pensaba que iba a comer pan, pero el Señor le dio mucho más abundantemente de lo que él pensaba o entendía.
El amor de Dios sobrepasó el entendimiento de ese hijo. El amor de Dios fue por encima. Él estaba esperando solamente una migaja de pan. Él pensaba que por todo lo que había hecho, lo que se merecía tal vez como jornalero, era un pedazo de pan. Pero no, había en el establo, había ahí un becerro gordo, preparado para su hijo, preparado para recibirlo, preparado. El padre estaba engordando el becerro. El Señor está hoy engordando muchas cosas para dárnoslas también a nosotros. El Señor, aunque piensen que no, Dios tiene muchas cosas preparadas para los que le aman. El Señor dice que ha preparado cosas para los que le aman. Hoy no la entendemos. Sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Hoy no la entendemos. Cuando pasamos por estas situaciones no entendemos, y lo que pensamos es que el padre, así como pensaba el otro hijo mayor, el hijo menor también pensaba eso, que él no se lo merecía. Pero el padre quiso darle el becerro más gordo. Volvamos nuestro corazón al Padre para que el Señor nos dé ese becerro más gordo. Él pensaba en desprecio y el padre lo llevó a disfrutar. Él pensaba en desprecio. Él pensaba, le dijo, padre, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Ya no soy digno. Él mismo se despreciaba por todo lo que había hecho. Y el padre dijo, no, Señor, usted tiene nuevamente la autoridad como mi hijo. En el tiempo que tú estabas malgastando, tal vez yo estaba edificando. Yo estaba haciendo más para recibirte a ti, para hacer una fiesta. En el tiempo, porque yo sabía que tú tarde o temprano te ibas a volver a mí. Tarde o temprano sabías que yo te estaba esperando. Tarde o temprano sabías que yo estaba aquí como padre con los brazos abiertos, porque tú habías experimentado el amor que yo te tenía. Aún el amor que te tengo. ¿Sabes? Ese amor tan grande que tengo por ti. Te amo. Te amo. Te amo y estoy esperando por ti. Siempre estaré esperando por ti. Él pensaba que se quedaría con las ropas que traía de jornalero. Yo estaba trabajando con los cochinos. Yo estaba trabajando con esta ropa. Esta ropa es la que me espera. ¿Sabe? Aquí estoy como jornalero. ¿Quién le puede dar? ¿Qué tal vez se le puede dar a un empleado que va a trabajar con ganado? Pero él dice, pero el padre le dijo, saca el mejor vestido. Vamos a buscarlo. El 22. Pero el padre dijo a su siervo, saca no el vestido, el mejor vestido. El becerro más gordo. El mejor vestido. El Señor está preparándonos como el mejor vestido también para nosotros. Esos vestidos que hablaba ya del sumo sacerdote, que parece que el Satanás venía a señalar que eran vestidos inmundos, pero el Señor le dijo que no, que le cambió por un mejor vestido a Josué. El Señor le está preparando también un mejor vestido. Señor Jesús, qué precioso. El Padre le dijo, sacar el mejor vestido. Esa ropa de jornaleros no, quítesela. Dice, y poner el anillo, esa autoridad nuevamente. Aquí te doy autoridad en esta casa. Tú tienes autoridad nuevamente. Te doy la autoridad porque tú te volviste al Padre. Señor Jesús, no solamente eso. Él no va a seguir caminando igual. Él tiene ahora calzado. Cálzale sus pies. Cálzale sus pies porque se va a regocijar. Él va a danzar. Él se va a regocijar con el Padre. Él va a estar contento. Y también el mejor calzado. Yo no sé si el padre le había mandado a hacer en ese momento su zapatico, su vestido, su anillo, pero todo el padre sabía la medida del dedo de su anillo, la medida de sus pies, la medida de su vestido. El Señor también sabe la medida suya, hermano, la medida mía. Él sabe la medida nuestra. Él sabe que nos gusta carne asada, ¿verdad? Carne del becerro más gordo. Él sabe que la fiesta que nos tiene preparado el Señor cuando nos volvemos al Señor, el Señor Jesús. Y hoy el Señor tiene preparado el becerro gordo, el mejor vestido, el anillo a su medida y los calzados a su medida. Que podamos volvernos hoy para disfrutar con el Padre lo que el Padre tiene preparado para nosotros. Si algún momento no hemos ido de esa presencia, hoy es el tiempo de volvernos. Hoy es el tiempo de volvernos. Si estamos como el hijo menor o como el hijo mayor, el Padre nos está diciendo, entra en mi presencia. En mi presencia hay plenitud de gozo, delicias a mi diestra para siempre. Así que el Señor le dijo, venga, regocijémonos. Vamos a buscar aquí nuevamente el 24, Lucas 15, 24. Porque este mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino, llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas. Había música, había danzas. Y qué precioso que
cuando uno llega del campo, yo me acuerdo cuando trabajaba en el campo, Señor Jesús, tan fuerte, difícil, sudado, ¿verdad? Qué fuerte trabajar en el campo con animales, con siembra, y llegar a la casa. Y me acuerdo de una vez llegar a mi casa y mi papá había hecho una fiesta, tenía preparado. Yo mientras estaba trabajando, ellos mataron en aquel entonces un becerro, un cochino en aquel entonces. Un cochino, habían comprado pan, habían venido unos primos míos, habían tenido ya una fiesta preparada. Y qué alegría uno siente cuando uno llega con aquella hambre, porque en el campo da mucha hambre, ¿no? Y llega y ya está todo preparado. Y es lo que el padre le estaba diciendo: hijo, ya está todo preparado para tu hermano y para ti también. Hermano, ¿verdad que es de regocijo llegar y conseguir todo preparado? El Señor dice que ya tiene todo preparado y está todo preparado para los que le aman. El Señor ha preparado un banquete. Señor, para un banquete para aquellos que puedan volverse al Padre. Y yo hoy también, Señor, yo quiero volverme ese Padre maravilloso. Señor, aquí estoy, yo quiero volverme ese Padre maravilloso. Yo quiero disfrutar ese becerro más gordo, ese vestido, ese mejor vestido también, esas vestiduras de gala, porque dice que a su pueblo se le ha concedido que se vista de lino fino resplandeciente, que son las acciones justas de los santos. Vamos a estar orando para poder preparar nuestro corazón, para volvernos al Padre. Aquellos que no conocen al Padre, vamos a estar orando para que lo puedan recibir como Padre. Vamos a decirle: Señor Jesús, hoy te quiero recibir como mi Padre. Quiero volver mi corazón a ti. Quiero recibirte como mi Señor y como mi Salvador. Señor, tal vez por lo que he hecho. Señor, quiero ser como uno de tus jornaleros. Perdóname. Límpiame, Señor. Señor, gracias porque tú me tienes, oh Padre Celestial, preparado un becerro gordo. Gracias porque tienes preparado, Señor, el mejor vestido. Gracias porque tú tienes preparado la autoridad con ese anillo. Y gracias porque tienes preparado calzado. Señor, por eso hoy te quiero recibir como mi Padre y quiero aceptar el sacrificio que hiciste en la cruz por mí. Gracias por tu resurrección en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios le continúe bendiciendo y pueda disfrutar de ese becerro gordo. Vístase de vestiduras de gala. Vístase lo que el Señor le ha dicho. El Padre quiere, aún sea el hijo menor o sea el hijo mayor. Si es el hijo mayor que no quiere entrar a la fiesta, ahí todavía hay carne bastante. El becerro está completico para disfrutarlo. Dios le bendiga y que la paz de Dios sea con ustedes. Jesús es el Señor. Amén.